clase, en especial esta clase a mí me fascina, a mí me encanta esta clase, ¿no? Las pocas veces que he compartido esta energía de Coyote, de Juez Pali, bueno, pues lo que yo sí les anticipo a todos ustedes, lo que yo les voy a compartir, nuevamente, yo sé que a lo mejor es repetitivo, no es mío, no es mío. Les estaría yo mintiendo que les diga, no, todo esto que les voy a compartir es mío y solamente yo tengo el derecho, no, no, hermanitos. Esto que les voy a compartir el día de hoy, así como se me fue compartido a mí con mucho amor y con mucho respeto, así se los comparto a ustedes con mucho amor y con mucho respeto, con la finalidad de que esto llegue a más, hermanitos, ¿no? Con la finalidad de que pues sigamos el ejemplo, sigamos caminando en el sendero también de este gran abundancia de sabiduría, de conocimiento, de espiritualidad, ¿sí? No los obligo yo a ustedes que lo hagan, es su decisión si lo quieren hacer, pero les aseguro, si ustedes lo hacen, tendrán una experiencia muy hermosa. Se los digo por experiencia humildemente. Al igual que el hermanito Miguel Ángel, al igual que la hermanita Carmen Marcial, he visto cómo ha estado trabajando, el hermanito Tosnene, el hermanito Mastlacli Wanyey Yecas, Nawioli, ¿verdad? La hermanita Ana López. He recibido de pequeños testimonios de todos ustedes y yo les agradezco y todos los hermanitos yo sé que lo hacen. Y si no lo llegaran a hacer, bueno, téngalo en cuenta de que es posible hacer las cosas. Bueno, pues iniciamos, hermanitos. Tlapoyahualtiamonochti, les agradezco su presencia. El día de hoy va a ser esto. Dice, yo Gualtecutli, Pilsin, Pilsin Tecutli. Pilsin, la palabra Pilsin se refiere a pequeño, a inocente. Ojo, Pilsi, pero también se le llama Pili, ojo, Pili a esa persona que ha logrado un cúmulo de conocimiento para poder vivir en armonía y no necesitar tanto de la contaminación de los demás. Pili viene de la palabra también Sholot, de la palabra que cambia forma, ¿no? Y realmente Kutli es gran señor respetable, honorable, que vive en la impecabilidad. Su nahual es el coyote, el coyotito, el señor de la noche, el señor niño y su nahual coyote. Es lo que quiere decir Pilchintecutle, el señor niño. Todos nosotros somos señor niño, sin importar qué edad tengamos. ¿Cómo nos convertimos en niños, hermanitos? Cuando nosotros empezamos a aprender con ese asombro, con esa curiosidad, con esa inocencia, o escuchen, inocencia de aprender. El coyotito es un animalito muy astuto y muy listo en todos los ámbitos. Este coyotito que nosotros podemos encontrar en la gran mayoría de los territorios, ¿sí? Sí, hermanita Carmen, ese es un nahual. Sí, ese es un nahual. Y necesita conectarse con su nahualito. Ujú. Pilcintecutli, los que tienen Pilcintecutli como señor de la noche son personas muy, son personas muy alegres porque ven la vida con ese asombro, con esa actitud.
créame, cuando nosotros vivimos con la energía de Pilsintecutli, que todos lo podemos hacer, vivimos pues más contentos, más felices, menos preocupados, ¿no? Sabemos que como adultos tener que pagar, pues, ¿qué serían los recibos de luz, de gas, de gasolina? Que tengo deudas acá, que tengo deudas allá. Sí, pero que eso no obstruya nuestra felicidad. ¿Por qué? Nuestro vivir en armonía. Porque cuando nosotros vivimos en armonía, somos más felices, a pesar de las deudas, a pesar del trabajo, ¿sí? Porque el trabajo hoy se va a quedar. Nosotros, vamos, podemos transmutar el día de mañana o hoy en la noche. Y si hoy en la noche me duermo, ya no despierto, pues feliz, ya me fui. Total, mundo, decimos en México, mundo, ahí te quedas, ¿no? Bueno, hermanitos, Pilsintecutli es el tercer señor de la noche. Es muy hermoso porque está en el número 3. El primero es Xiutecutli, que ya lo estudiamos. Itzli, el señor, lo oscuro de lo oscuro de la obsidiana. Viene el otro, que es Pilsintecutli, precisamente. Vamos a aprender como niños, pero con esa astucia, con esa ligereza, con esa objetividad de nuestro abuelito Coyotito. Aquí está, miren. Como ustedes pueden ver, este es Pilsintecutli, el señor niño, tiene un tocado de plumas blancas, de 4 plumas blancas que representa la pureza. Un pensamiento limpio, puro, impecable, porque es lo que son los niños. Los niños son limpios, son puros. Los contaminamos nosotros como papás. Los contaminamos nosotros como maestros los encajonamos aquí, miren, ¿no? 18 años en la escuela. Después de esos 18 años, toda una vida trabaja para una empresa, para una secretaría. Después jubílate, después te mueres. ¿Qué le está enseñando la escuela? A vivir como esclavo, en otra modalidad, pero sí a vivir como esclavo. Desafortunadamente, nosotros como escuela es lo que hacemos. Yo lo he dicho, pero tenemos la opción como maestros de enseñarles a que sean felices, a que sean espontáneos. La iglesia, no olvídense la iglesia, nos obligan a ser, a sentirnos pecadores, a sentirnos culpables tan solo por nacer, nada más por nacer vamos a ser. Y ni se diga la política, ni se diga, bueno, hay otras cosas que no podremos tanto explayarnos, pero es eso. Hermanitos, aquí tenemos ya con ustedes la plegaria de nuestro gran abuelito Coyot. Este está en el Códice Borgia y ahorita les voy a explicar dónde lo vamos a encontrar. Él es el Coyotito. Yo quisiera que ustedes le pongan mucha atención a esta escritura que nos dieron los abuelitos, que nos los dieron. Y esta es una escritura hermosa. Chéquenme ustedes. Vamos a empezar de acá abajo. ¿A quién tiene? A Kiawit, a la lluvia. Recuerden que Kiawit es el fertilizador, es el que tiene los rayos, los truenos. Decía la hermanita, una hermanita el día de hoy, oiga maestro, ¿y quién es el dios del trueno? Ah, le digo, pues Thor. No, dice, es que de lo que estamos estudiando, digo, bueno, es que aquí no hay Dios, hay energías, no dioses. Usted me está preguntando, ¿quién es el dios del trueno? Pues según la mitología que yo he leído, el dios del trueno es Thor, ¿no? Pero bueno, es la energía de los truenos. Inclusive, aquí tenemos a Tlaloc-Tzin, incluido en Kiawit. Ojo, y su regente de Kiawit, ¿quién es? Tonatiuh, Tonatiuh. Y entonces, no es por nada
que este coyotito que vemos nosotros aquí tiene relación con Tonatiuh, tiene relación con la lluvia como fertilizador. ¿Por qué? Si no hay lluvia, si no hay Tlaloc, si no hay el líquido sagrado que bebe la tierra, si no hay sol, por lo tanto no va a haber vida. ¿A dónde vida? Con Xochiquetzalli. ¿Quién es Xochiquetzalli? El regente de, el regente de Xochitl, ¿sí? En este regente de Xochitl, ¿eh? Acuérdense, todos nosotros somos flor, todos somos flor, todos somos flores. Expiramos perfume, expiramos energía sagrada. De nosotros se puede cosechar la miel. Pero pues si no soy flor, no, sí. La miel es tu conocimiento, la miel es el amor que das, la miel es la comprensión que das, la miel es la empatía que tú tienes con los demás, la miel es tu palabra florida, ¿verdad? Nos vamos a llevar más tiempo si ahorita yo les digo cada uno de ustedes, ¿qué flores diste hoy? ¿A cuántos les diste miel el día de hoy? Quizá muchos no dimos miel, quizá muchos sí, pero cada uno de nosotros sabe, ¿no? Entonces, Xochiquetzalli es su regente del coyotito. ¿A dónde vive el coyotito? En todo lo hermoso de la naturaleza. Y aquí tenemos con todos ustedes, chéqueme, a Huehueco, a Coyote. ¿Por qué es Coyote? Chéqueme ustedes, su collar de colmillitos. Una de las características que vamos a verificar dentro de los Amochtli, dentro de los escritura de nuestros ancestros, el coyotito siempre va a tener su collar de colmillitos, básico. Aquí tienen, miren, este pequeño collarcito que representa el huesito que une, el huesito que une en el coyotito, que une la cabeza con la columna vertebral. Es muy importantísimo. ¿Qué? Porque en el momento que nosotros hacemos nuestra plegaria, vamos a pedirle a este huesito que se desconecte de nuestro cuerpo para encarnar esta mente, este cuerpo, con el coyotito. Tenemos aquí también, si ustedes se dan cuenta, estas cuentitas blancas son, son esas sonajitas de la serpiente, el que les decía, el que le hace el cascabel. ¿Para qué nos sirve? Estas sonajitas que nosotros vamos a encontrar son la precaución que debemos de tener. Por cada bolita que vamos encontrando, este representa un año. Y si se dan cuenta, son 1, 2, 3. Es el número 3 que representa él. Pero ojo, tú utiliza como bastón, chéquenme ustedes, utiliza como bastón ¿a quién? A Coat, a la serpiente. ¿Qué nos dice? Todo esto es la escritura. Nos dice que al igual que Coat, vamos a pedirle a Coat y mañana yo les mando su plegaria de Coat sin falta. Esta serpiente le vamos a pedir su poder a que esta piel que tenemos también nos podamos deshacer de esta piel y así poder convertirnos en el coyotito. Chéquenlo, por eso es que miren cómo lo agarra de manera muy honorífica, ¿sí? Lo agarra, si nos ponemos así como está el coyotito de perfil, utiliza su mano izquierda. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos indica? Recuerden que la mano izquierda nos indica el trabajo espiritual, ¿verdad?
Y la mano derecha nos habla precisamente del trabajo físico de nuestro cuerpo, lo tangible y lo intangible. Ajá. Entonces, aquí nosotros encontramos que con la mano izquierda y no lo agarra de esta manera, sino que lo agarra hacia afuera. Chéqueme cómo lo hace, ¿sí? ¿Por qué lo agarra como hacia afuera? Dan de cuenta que si este fuera nuestro bastón, yo lo agarro así para voltearlo y presentarlo al frente. Es una posición muy importantísima. Lo está torciendo su mano, chequen su mano, está torciendo, ¿verdad? En el mundo náhuatl, en el mundo del nahualismo, torcerse quiere decir cambiar. Yo me tuerzo, ¿sí? Tengo que cambiar. Nos habla de la parte espiritual que debemos de cambiar. Antes de querer hacer esta transmutación con el coyotito, tenemos que cambiar. Pensamiento, sentimiento, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, es lo que nos está diciendo. Tenemos que cambiar, tenemos que torcerse, tenemos que torcer. Tiene un copili, se o me naue macuili, con cuentitas de color de fuego. Aquí sí es muy importante su copili, en todos. Pero este es, miren, los 5 nos habla precisamente de trabajar con los 4 rumbos cósmicos y nosotros aquí seríamos el número 5. ¿Por qué el número 5? ¿Se acuerdan de Macuili? En la mano tenemos al gusano. Todo nos va indicando que debemos de cambiar primero también aquí, de pensamiento, de percepción, que debemos de percibir de una otra forma diferente. En la parte de la cabeza tiene este pequeño tocadito de rojo y blanco. Recuerden que el rojo es la fuerza de voluntad que vamos a hacer, conectando con nuestra energía el día y la noche. Las dos formas vamos a trabajar con nuestro tonal y nuestro nahual. Empoderarnos de nuestro olfato, como lo hace el coyotito, ¿no? Bueno, esto es como que lo que nos va hablando poco a poquito del tocado que lleva, de todo lo que va representando, y todo esto va a ser medicina. Chequen, estas son las hojitas de malinal y de la hierba. Y aquí en la mano derecha, si se dan cuenta, tiene otros atuendos. Voy a hacer un poquito rápido en esta parte porque nos falta el punto medular. Chequenme ustedes que dentro de la mano tiene un pequeño tocado, ¿sí? Tal vez este no es tan perceptible, pero si se dan cuenta, es la parte del cocodrilo, del cipacli, es la piel de cipacli, chequenme ustedes, que tiene sus cuentitas. Las cuentitas que lo van percibiendo, ¿sí? ¿Sí? El, el dientito que indica que es muy anciano, exacto, ¿no? Entonces, esta parte del cipacli nos habla, en la mano derecha, nos dice que debemos trabajar más con cipacli, con la madre tierra, pero recuerde que cipacli tiene la energía femenina y la energía masculina, que debemos nosotros ser creadores, creativos, sin olvidar, sin olvidar que nosotros trabajaremos enérgicamente en la noche con Ocelo. Y Ocelo representa Tezcatlipoca. Por lo tanto, nos está indicando que nuestro trabajo con el coyotito puede ser espiritual y terrenal en las dos formas y nos los da en la mano derecha. Que todo esto nos va a empoderar, desde luego, con mucha energía, con mucho poder, pero sobre todo
Va a depender mucho de nuestra disponibilidad de cada uno de nosotros. Y que en nuestras manos está, chequen igual a que tiene sus cuentitas, de hacerlo con energía, con creatividad, con amor, donde nosotros podamos trabajar, ¿sí? Y, y claro, si se dan cuenta ustedes, está en una posición de danza, no está sentadito acá en su asiento, no, está en una posición, está lo que le llaman algunos como la tensegridad, ¿no? Un poquito inclinado, la cual indica que yo voy a danzar con el coyotito. Una danza que en mi camino yo voy a danzar como el coyotito con armonía, dispuesto de ofrendar mi conocimiento, dispuesto de ofrendar mi sabiduría, mi danza, mi canto, ¿no? Y eso es lo que está haciendo él. Y por eso es que de bastón lleva un koal, que lo va viendo el koal. Si se dan cuenta, lo está viendo de frente, lo cual nos dice que nuestra madrecita tierra, como lo cuidemos, es nuestro reflejo. Y él mismo nos va a dar la gran sabiduría, ¿sí? Muchos de nosotros decimos, no, un campesino, ¿qué puede saber? No, un campesino conoce muy bien la tierra, sabe cuándo va a sembrar, sabe cuándo va inclusive a cosechar, a piscar esa cosecha para que no se eche a perder, para que no, decimos nosotros, para que no se pique el maíz. No debe de ser en cualquier día, hay que tener en cuenta a la luna. Muy bien. Entonces, haciendo esta misma posición cuando nosotros trabajemos. Y bueno, ¿dónde vamos a agarrar el bastón? Cada uno de nosotros, ¿se acuerdan que tenemos un bastón? En el ejercicio de acá, yo les pedí a cada uno de nosotros que consiga un bastoncito, que lo vista con la energía que tenga. Sanar, ¿no? Bien, entonces, con nuestro bastoncito es lo que vamos a hacer. Por eso les decía, pueden tener algunas cosas del coyotito, a lo mejor su piedrita, a lo mejor su colmillito, o un pedacito de piel de coyote que les hayan ofrendado a ustedes, para que hagamos esta ritualidad. Este va a ser nuestra piel. Con este nos vamos a vestir con parte del coyotito para estar con esa energía. Como nos lo dice este personaje, tiene el tocado y la cabeza del coyotito. Pero nosotros con una parte del coyotito, pues vamos a hacer esta posición con nuestro bastón. Recuerden que no es bastón de mando, es bastón de acompañamiento para el trabajo espiritual y energético. Entonces, y agarrar una en nuestra mano, en la mano derecha, si no tenemos un abanico que tengamos, o un ayacasli, porque está danzando, es lo que está haciendo el coyotito, ¿verdad? Y al momento de estar danzando, no vamos a danzar en filas, no, en círculo. Solitos en la noche vamos a danzar y le vamos a pedir esto. Yehye kayowali kaputstik, sholotzin, shinech manowi. Y estoy diciendo, aire de la noche negra, aire de la noche negra, recuerden, el aire de la noche representa también a Tezcatlipoca, a la energía de Xolotl también. Por eso Xolotl, sin el que cambia formas. Shinech Manowe, ¿qué quiere decir Shinech Manowe? Defiéndeme. Van a decir, ¿y dónde está escrito la traducción? En la siguiente presentación. Shinech Tlayokoli, Moteo Palewilis, Klen Maniyol, Mani Moyol Kakoyocuepa. Dice, regálame tu protección para que yo pueda convertirme en ese animalito del coyote. Macalaki pan no tlacayo cuando yoltona no colzin coyotzin, ¿no? Que entre en mi cuerpo y en mi espíritu, mi honorable
mi honorable Coyotito, ¿verdad? Que entre de manera espiritual, que entre de manera física en mi cuerpo. ¿Mm? Después dice, Cacalachiwi notlanemilisguan, manech macahuacan, se resecan o se vibran, se deshacen, se desquebrajantan mis pensamientos y mis conocimientos que me dejen. Aquí esta frase es muy importante. Nos está diciendo que le estamos pidiendo a nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro espíritu, que se deshagan de todos esos pensamientos y sentimientos, emociones que no nos van a querer permitir hacer esta ritualidad. Porque no se crea, decimos, yo ya ando en el camino rojo, ya me descolonicé, yo ya no pienso como los demás. Pero llega un momento que nuestra mente, nuestro subconsciente, dice, no, no, no es que estamos invocando a un ser maligno. No, no estamos invocando a un ser maligno. Estamos pidiendo a nuestra energía interna, a nuestro Tezcatlipoca, que nos ayude a convertirnos en este coyotito. Metafóricamente, físicamente es otro ritual, pero sí se puede, ¿no? Entonces, dice, aquí es lo que nos está pidiendo, que se deshaga, que le estamos dando una orden a nuestro cuerpo, le estamos dando una orden al Yekayowali, al aire de la noche oscura, ¿verdad? Al aire de la noche oscura, que se deshaga de todo ese pensamiento. Vaya, que lo haga polvo, que lo haga trizas, que no nos perjudique en nuestra transformación. Cuecuetlaca, no cuecuellos, campa, shashamani, no miteyoa. Dice, vibra, vibra, se desmorona, se desmoronan mis huesos. Nuestros cuecuellos son nuestros puntos energéticos en nuestra columna vertebral. Tenemos 4, ¿no? Que está uno aquí, que en la parte de la glándula pineal, a la mitad de nuestra columna y nuestro coxis está uno. En nuestra parte sexual, ¿no? Cada uno de nosotros, en nuestra parte sexual, ahí está la otra parte, ¿sí? En nuestro ombliguito tenemos la otra parte, una energía sagrada. Y el séptimo está aquí, en nuestro pecho, ¿sí? Es lo que protege nuestro corazón. Entonces, he aquí nosotros le estamos pidiendo que se deshagan, ¿por qué le pedimos que se quebrajen, que se desmoronen? Porque le estamos permitiendo la energía del coyote que encarne en nosotros, la energía del coyotito, ¿no? Teini no cosmalintin cocolisguan pampa ni yan. ¿Qué estoy diciendo? Se desmoronan, se van, se deshacen, se hacen polvo, se hacen trizas. Todas esos miedos retorcidos que yo tengo en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. ¿Sabían ustedes que si el Yeye Cayo Wally se nos presenta como el aire, podemos inmediatamente lo relacionamos? No, sí es el demonio. No, 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 sí, 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 es el malvado, es el innombrable. Si nosotros pensamos de esa manera, nos vamos a perder una experiencia muy importantísima, ¿sí? Entonces, y es lo que dice aquí, que se deshaga mis miedos, porque ese miedo me va a obstaculizar. Necesito que se deshacerme de ellos, ¿no? Entonces, dice, porque soy un nuevo ser. Voy a creerme que yo soy un nuevo ser. No voy a estar pensando, híjole, a ver si resulta, a ver qué pasa, ¿no? A ver si lo puedo hacer, y si no, pues no, 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 no. Hay que tener la seguridad de lo que vamos a hacer. Y todo esto lo vamos a hacer de esa manera. Ni coyote.
Es una declaración. Ni coyote, ni coyotzin. Soy un honorable coyotito. Ni coyohuesto. Soy un coyote gigante. No gigante de tamaño, no. Gigante porque tengo los poderes, la percepción, la intuición, la perspicacia de un coyotito, ¿no? Y hacer eso, sentirme y hacer que soy un coyote, ¿no? Y aquí tenemos la traducción. Una aproximación, ¿eh? Les aviso. Hay cosas que náhuatl, que a mí de manera muy personal, a mí me ha costado mucho traducirlo. Dice, aire oscura de la noche, cambia formas eterno, defiéndeme. Regáleme tu energía protectora que me ayudará a transformarme, que me compenetre en mi cuerpo físico y en mi espíritu. Mi honorable abuelo Coyotito, se resecan mis conocimientos, que me abandonen, vibran mis puntos energéticos en donde quebrantan mis huesos, se desmoronan y se retuercen mis energías en mis pantorrillas, donde renazco de nuevo. Soy coyote, soy el honorable coyote, soy una energía sagrada. Y el aullido. Tenemos que encarnarlo, tenemos que realmente vivenciarlo esta parte, ¿sí? Y ahora, fíjense bien, dentro de nuestro Amoshli viene esto, lo que yo les decía ahorita. Vean ustedes. Aquí están las 4 energías a quienes les vamos a pedir nuestra transmutación espiritual y física. ¿Sí? Este es, este es muy importante. Está en el Amoshli Borgia. Y bueno, permíteme, a mí apenas, perdón por la expresión, a mí muy recientemente me lo compartieron. Yo no sabía de esto. Y les... ¿Por qué? Porque uno de estos días yo lo imprimí todo la Mosh Borgia. Ustedes saben, los que ya lo han imprimido, pues es algo de dinero, pero pues ni modo, ¿no? Entonces yo lo llevaba y en ese tiempo que me encanta aprovechar, a veces los abuelitos están tomando una, ¿no? Y dicen, pues es que su cigarrito, los abuelitos, traigo cigarritos, traigo, ¿no? Dicen algunos, no, es que andas de barbero. No, es una estrategia, ¿no? Ah, sí, ya empiezan con su convivio, porque sí se convive también. Y entonces le dijo, oiga, abuelito, traigo ya que hay una mochila. Ah, sí, dice, ya te vi que es del Borgia, vi que traías tu carpetita. Dice, déjame mostrarte algo. Entonces me muestra esto. Miren, este es el Yeyecayowaldi. A este le estamos pidiendo para el coyotito que nos ayude a cambiar, a transformarnos. El aire de la noche trae ese poder de la transformación. Y aquí está Xolos, vean, es el Xolotito, el Xolot. Ujú. Aquí tenemos a alguien más, ustedes creo que ya lo conocen. Ah, sí, aquí está, miren. Tal vez ustedes ya lo conocen. ¿Quién sería? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Lo hago más grande? Claro. Es Lalo, así es. Es Lalo, hermanito. Lalo es parte de este equipo que nos ayuda a transformar. Y esta otra energía, no, esta abuelita muy hermosa. Sí saben quién es, ¿verdad? Ella es, la que está aquí. ¿Los espejos? Es esta que está aquí, miren. La abuelita que está desnuda y de color amarillo su piel. Chequen su tocado ustedes. ¿No? ¿No lo ubican?
es Tlazolteotl, pero también encarna a Tepeyolotl. ¿Por qué Tepeyolotl? Y recuerden que el ocelotito, ¿verdad? Tepeyolotl es un nahual, es el ocelot. Importantísimo, importantísimo, chéquenme ustedes. Aquí nos tiene los rumbos, nos tiene a Tecpatl, nos tiene a Itzcuintli, nos tiene a Miquistli, nos tiene a Yeyecar, tiene a Ocelot, por supuesto, y todos estos, Tonalti, ¿a qué signo se van? Perdón, ¿a qué rumbo? Perdón, ¿a qué rumbo? Ya me emocioné. ¿A qué Mixtlampa, rumbo? a A Mixtlampa. Mixlampa, al de la noche. Al igual que todos ellos, tienen los signos, ¿no? Pero lo que tiene mucho más representativo son los 4 rumbos que debemos de trabajar exclusivamente en la noche, no de día, es en la noche. Y aquí están, son los 4 grandes abuelos, ¿sí? Y por eso yo les decía, precisamente, cuando les hablaba de Tlaloc, ¿verdad? Yo les decía, Tlaloc no tan solo es la lluvia, no, tiene una gran trascendencia este abuelito, hermoso, por cierto, muy hermoso, ¿no? Entonces, fíjense bien, estos 4 son los que se les pide en todos estos rituales, estas ceremonias tan importantes. Chéqueme aquí a Yeyecayowali, ¿no? Su atuendo y todo lo que tiene precisamente en esta parte de su pecho, a, tiene a Osomá. Que hay que hacerlo con amor, con pasión, con alegría, con mucha paciencia, con mucho amor y con mucho honor. Tenemos aquí a Xolotl. Chequeme a Xolotl. Tiene aquí a Toshli, Malinali, Coscacuautli. Y chequen lo que sale de su boca. ¿Qué sale de su boca? La palabra Xochitl. Xochitl. La palabra florida. Sí. Aquí en uno de sus pies tiene chequen a Tochli, pero aquí déjeme ver bien. En esta parte, ¿quién tiene? ¿A quién creen que tiene en su parte sexual? Y voy a corregir Quetzalli. nada más las cosas. Tiene a Cuespali. ¿Ah? Ahora nada más relacionemos todo eso. Cuespali, su regente. Huevo el coyote. El coyote. Coscacuautli. Coscacuautli es un transmutador. Retoma lo que ya utilizó, pero dice, pues me va a servir otra vez. Pues lo retomo nuevamente. Malinali, pues ni se diga, la medicina, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir la medicina? Pues vamos a utilizar a veces pues esas plantitas de medicina con mucho respeto y mucho honor, esas plantitas de poder. Malinali, Pastecatzi, su regente. Coscacuautli, ¿saben quién es su regente de Coscacuautli? ¿Alguien lo sabe? It's papado. It's papado. ¿Mm? It's papado es la mariposita de obsidiana. ¿Tiene relación? Por supuesto que sí. Vamos nuevamente con nuestro Tata Tlaloc, ¿verdad? Nuestro Tata Tlaloc, ¿sí? Y aquí chequeme cómo lo encontramos a él. Como ese gran fertilizador, con su cipacli, su oli, ¿verdad? Su acar. Chequen, y tienen los signos, precisamente los tonalti con quien trabajar con las energías. ¿Sí? Todos estos cuatro
tienen sus tonal, con quien trabajar y con quien desarrollar. Esperemos que en uno de estos días podamos hablar solamente de ellos. Ojo, pero también aquí les traigo otra sorpresita. De aquí retomé el coyotito que les miren. Y chequen, Kiawit, Choch. Permíteme acá. Aquí son nuevamente, chequenme ustedes. Se, Ome, Yeyi, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase. ¿Qué les suena de Chicuase? ¿Qué signo está en el número 6? ¿Alguien sabe? Miquistli. Miquisle, hermanitos, la muerte. Y todos ellos tenemos, si queremos hacer este trabajo, tenemos que dejar morir nuestro otro yo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que dejar morir a ese nuestro otro yo? Pues si nosotros seguimos viviendo con el pensamiento occidental, con el pensamiento del gran padre de la patria, Miguel Hidalgo, que fue cura, pues no vamos a lograr no vamos a lograr comprender, no lo vamos a lograr comprender esta parte amorosa, esta parte espiritual, esta parte hermosa de lo que nos dicen los abuelos. Chequen, empieza con, ¿quién será? Díganme ustedes, por su atuendo. Chutecutli. Casocamati. Es Xiute. Chéqueme por su tocado. Y empieza con Zipacli. Y van a decir, bueno, ¿y por qué lo lees de abajo hacia arriba? Acuérdense cómo leer los amoches. Vea, Zipacli y Yeyeca. De Yeyeca tenemos Cali. De Cali, Cuespali. De Cuespali, Coa, ¿verdad? De Coatl, Miquisli. De Miquisli, Mazat. Tochli, Atl, ¿verdad? Permíteme. Y así sucesivamente vamos avanzando. Miren, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Kiawit y Xoch. Por eso es que así lo leímos de abajo hacia arriba. Y aquí tenemos esta gran mujer, ¿quién será? Es la que sigue. ¿Ya la checaron? Ella que está aquí. Chequen su tocado. Ajá. Es Tlazoteotl, nuestra madrecita tierra. Aquí tiene, miren, Socoatl, tiene a Mesli y toda la energía femenina. ¿Él quién sería? ¿No? ¿Él quién sería? ¿Él quién sería? No se preocupen, los vamos a ver. Pues ya él sabemos que es el huevo escoyote, ¿no? Huevo escoyote. De aquí lo retomé para poder ilustrarles esto. Y claro, si ustedes lo quieren, pues, si ustedes deciden trabajarlo, si ustedes lo deciden trabajar, dicen, es que es mi nahualito, el coyotito, pueden retomar esta plegaria, hermanitos, y hacerlo con esa seguridad, con esa, ahora sí, con esa energía que lo van a lograr, y sé que lo vamos a lograr, ¿sí? Se los aseguro. Y si lo quieren a lo mejor hacer en cuadro, todos estos 6, o nada más él, o nada más ellos, pues puede imprimirlo, que sería un tamaño más grande, en forma digital, ya debe depender de ustedes, ¿no? Muy bien, hermanitos. Pues ese es un poco de lo tan hermoso y abundante que podemos encontrar
nuestro trabajo, ¿no? En nuestra espiritualidad. Tenemos a Piltzintecutli. ¿Quién es Piltzintecutli? Piltzintecutli, el señor niño. Tlazocama tinochitlen tinechmaca. Huantlen amo tinechmaca. Te agradezco todo lo que me das y lo que no me das. ¿A quién le estoy diciendo? A Piltzintecutli, al señor niño. Y Kamahuizot, Nimistla, Tlanilia, Yolpiltzin Paquilisli, Temoscaixpetlanilisli, Ica, Mochipagoliscayo, no Hueitahtzin Piltzintecutli. Con mucho honor y respeto, te pido alegría, asombro, admiración, con tu pensamiento limpio y puro, mi honorable señor niño, porque eso es lo que él representa. Chequen ustedes, aquí representa una vasijita pura, limpia, ¿verdad? Nos dice que nuestro cuerpo, este es nuestro cuerpo, ya lo habíamos visto, este es nuestro cuerpo, es medicina, es ceremonia, es fuerza de voluntad, como lo ponemos aquí, es energía interna por lo oscurito que tenemos esto, y nos dice que todo lo que le demos que sea así en nuestro cuerpo, que le indiquemos, que nos asombremos por la puesta del sol, que nos asombremos por el aire, que nos asombremos por la lluvia, ¿verdad? A veces ya empieza a llover y nos vamos corriendo, corriendo, ya me voy a meter a mi casa porque me voy a mojar y me voy a enfermar. ¿Y por qué no reciben a Tlaloc? Disfruten ese baño, claro. Disfruten recibirlo. Inclusive algunos se enojan. Ay, ya empezó a llover y me voy a mojar. Ah, sí es un gran regalo que nos están dando. Admira, disfruta. No, que pues eso ya lo conozco, yo ya soy un adulto, ya no soy un niño, no me vas a estar engañando con eso. No, hermanito, es lo que nos pide precisamente Tlaloc,, que nosotros, perdón, Piltzintecutli, ¿qué es lo que nos pide Piltzintecutli? Que disfrutemos. Cuando nosotros entendamos que vamos, ¿cuál es el secreto de aprender? Es este, Piltzintecutli. Piltzintecutli, yo me asombro. Oh, el arco iris, qué hermoso el arco iris. Sí, pero ya lo he visto miles de veces, sí, pero no es el mismo arco iris. Puedo aprender otra cosa más del arco iris. ¿Sí? Y dice, ni mocalactía ni nemis que te guatzin, y ca teunemilis cayot. Me comprometo a vivir como usted, con energía sagrada. ¿A quién le estoy diciendo? A Piltzintecutli. Sí. Acciones a vivir con la energía de Piltzintecutli y el coyote sabe. Algunas acciones son sugerencias, hermanito. Yo los conozco a ustedes que son muy creativos, que ustedes pueden inclusive poner en práctica más acciones y si les sirve, esto es lo que yo les sugiero. Uno, aprende con curiosidad y admiración sin importar la edad que tengas. Así hay que aprender, ¿sí? Recuerden, todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días. Dos, que tu inocencia, la palabra inocencia es la impecabilidad, es lo más hermoso que vamos a encontrar. Es el de Topilzi, la impecabilidad, la inocencia, ¿sí? Yo conozco a algunos abuelos que dicen, oye, ¿y cómo lo haces? Enséñame, quiero aprender. O sea, tú dices, con la edad que tienes ya lo deberías de saber, ¿no? A veces en nuestra ignorancia decimos eso. No, es, un, es una gran cualidad la de aprender con curiosidad. Saber que hay miles de formas que podemos hacer una misma actividad. ¿Cómo que? El hecho de barrer, que yo les digo,
A mí me gusta barrer bien, bien, bien limpiecito, que no quede polvo. Y otra vez le repaso. Y algunos lo hacen a donde ven basura, lo jalan y vamos. Es, todo es un arte para los que les gusta cocinar, para los que nos gusta cocinar, para los que nos gusta dibujar, para los que nos gusta cantar, porque no todos tenemos la misma cualidad, ¿verdad? Hay que hacerlo de esa forma impecable. Sea tu bandera para adquirir la sabiduría abundante en los diferentes ámbitos de tu vida. Que sea tu bandera, la de la inocencia. Inocencia, ¿eh? Inocencia. No, no ignorancia, totalmente diferente, ¿eh? Diferente. Yo como le decía una vez a un hermanito, no, pero es que no sé qué. A ver, calma. Te honro, te respeto, pero no te olvides que también yo soy un guerrero, ¿verdad? ¿Qué le queremos decir? Sí, tal vez te puedo respetar, te puedo entender, pero no te aproveches de mí, porque no soy un tonto, ¿no? El hecho que yo me comporte contigo con respeto, con honor, es una cosa, pero no te olvides que soy un guerrero, que también yo puedo sacar mi parte negativa y atacarte, pero no lo quiero hacer, ¿no? Lo mismo pasa con esto, que aprendamos con esa inocencia, pero no con la ignorancia. Recuerden, un coyotito es muy hábil, un coyotito es muy perspicaz, un coyotito es muy listo, ¿no? Fortalecer tu cuerpo y espíritu con el ayuno. Debemos de enseñarle a nuestro cuerpo quién manda. No manda nuestro estómago, manda nuestra mente. Cuando nosotros luego empezamos, ya tengo hambre, ¿no? Y nuestra mente nuestra mente le ordena, no tenemos hambre, podemos vivir un día sin comer, no pasa nada. Cuando lo empezamos a disciplinar nuestro cuerpo, empezamos a dominar todas nuestras emociones, todas nuestras acciones con disciplina. Y ese es su nombre del gran abuelo poeta. Y bueno, no tan solo era poeta, era un hombre íntegro, era ingeniero, era arquitecto, era astrónomo y bueno, y es lo que nos pide Nezahualcóyotl, ¿verdad? El ayuno en los diferentes ámbitos nos hace más fuertes, nos fortalece, pero no lo hagamos si no estamos, pues si estamos enfermos, ¿verdad? Lejos de fortalecer nuestro cuerpo, nos vamos a enfermar, ¿sí? Entonces, el número 4, forjar tu espíritu nahual. El coyotito, vamos a forjar ese espíritu, como un coyote que formará una nueva manada. Ojo, yo siempre les he dicho, esto que les comparto, ustedes lo pueden compartir donde quiera que estén. Hagan su propia manada, hagan su propio calpuli, su propio tolán, su propia familia. ¿Y esto en qué nos va a servir? Entre más nos reunamos, muchos, vamos a empezar a compartir puntos de vista, vamos a compartir conocimiento y ese compartir con respeto, con honor, nos va a ayudar a que nosotros podamos enriquecernos de sabiduría, ¿no? Potencializar los poderes del coyotito. Uno de los poderes es de la hipnosis, ¿no? Hipnotiza o su tercer ojo y ya les dimos los ejercicios, ¿verdad? El ejercicio de Yeyekat, la de potencializar, la de poder tranquilizar este ojo y estos dos ojos que tenemos, los ojos, ¿verdad? Con el ejercicio de Yeyekat. La percepción, debemos ser muy perceptivos, ¿eh? Debemos de desarrollar esa cualidad de saber qué puede pasar
Si yo hago esto, si yo hago el otro. Sí, son decisiones. Y cada una de las decisiones, lo único que obtenemos son resultados. ¿Sí? A veces decimos, es que no, es que me fue muy mal. No, no te fue mal. Fue tu decisión. De veces es donde nosotros nos victimizamos. No, no, es que por culpa de, también fue tu decisión. Y es lo que difícilmente aceptamos nosotros, ¿verdad? Artes. Muchos de ustedes, yo sé que desarrollan muchísimas artes, desde la música, la danza, canto, el arte, pues el arte en general, el teatro, todo eso incluye la literatura. La energía del dinero también es un arte, ¿eh? Hay que saberlo utilizar, porque sin esa energía del dinero no podemos desenvolvernos en este mundo actual. Nos va a servir para que podamos nosotros trabajar con los instrumentos, con la literatura, ¿verdad? Todo eso es como una energía, no es malo. Es una herramienta que nos va a servir para que podamos hacer y autorrealizarnos realmente en lo que queremos ser y hacer, ¿no? La armonía con todas las artes. ¿Podemos desarrollar todas las artes? Sí, aunque en algunos vamos a ser un poquito mejores, en algunos no, ¿verdad? Pero hay que empezar a trabajar con uno o dos, a lo mejor escribiendo, a lo mejor cantando, escribiendo cantitos, ¿verdad? Pero debemos de desarrollar ya, porque luego decimos, no, hasta el día que yo me conecte realmente con este animalito, con este nahualito sagrado, hasta entonces voy a desarrollar todas las cualidades. No, de lo que nosotros se nos facilita hay que hacerlo para ir avanzando. Yo les he dicho, si no le intentan, pues no lo vamos a lograr. Es paso sobre el paso nos vamos a ir avanzando, ¿sí? Dominar nuestro cocolistli. ¿Qué es el cocolistli? Recuerden, nuestros peores, o sea, se pasó una R, nuestros peores miedos, nuestros peores miedos. Todos nosotros le tenemos miedo a algo, al cambio, le tenemos miedo a hacer cosas nuevas, a emprender nuevos retos, no sé, cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad? Vivir con la astucia de un coyote. Son mis sugerencias, son mis sugerencias que podemos retomarlo, si ustedes quieren, y desarrollarlo, ¿verdad? Y entonces yo les pregunto a ustedes, o les digo a ustedes, y entonces te atreves a vivir como Pilsin Tecutli con la energía de Coyote para todos. ¿Sí se atreven? No me contesten ahorita. Analícenlo, analícenlo, ¿sí? Y aquí tenemos también este coyotito, chequen ustedes, que precisamente este coyotito, ¿a quién tiene la energía? Chequenme ustedes, ¿no? Aquí está danzando, está conectándose energéticamente con el Yeyekat, con la luna y con toda esa energía de Osomatli, ¿verdad? Recuerden que el Osomatli representa precisamente ese vivir con alegría, con energía sabia. Y aquí tenemos el gran señor de la danza. Y la danza es ceremonia, ¿verdad? Y aquí están, miren. Aquí tenemos ya los 9, señores. ¿Se acuerdan de las novenas? ¿No? Luego ponen el tono, ¿cuál es tu novena? Bueno, en alguno de ellos, aquí lo represento. En alguno de ellos, aquí sí es escoger. Nuestra novena podemos escoger aquí. Cualquiera de estas energías que ya en su momento podremos trabajarlo. Pero miren, por ahora esta imagen que ven ustedes, lo retomé aquí. Miren, aquí está. Igual se lee de aquí, sube,
Sube y se llega hasta este lugar. ¿Ah? Ahora, van a decir, bueno, ¿y por qué? Es que simplemente podemos ver hacia dónde van avanzando las energías. Vean aquí ustedes a Tepeyolotli, ¿verdad? El negro y el rojo. Inchili, Inchili, Inchapali. Pero no es tan solo eso, es mucho más profundo. ¿Sí? Pues hasta aquí, hermanitos, es lo que yo les quería compartir con el coyotito. Atrévanse, atrévanse, atrevémonos todos a intentar trabajar con Pilsin Tecuti y el coyote. Si no lo intentamos, pues no pasa nada, o sea, no estamos haciendo ni un pacto, no estamos haciendo mucho menos con alguna energía. No, no, no. Es con nosotros mismos y desarrollar esa cualidad. Esta es la parte, le podemos llamar nosotros como el primer nivel del nahualismo. ¿Por qué? Porque pues de manera metafórica es la manera de cómo introducirnos poco a poquito a desarrollar estas cualidades del coyotito, ¿no? Pues tenemos a muchos que tienen la energía del coyotito, el día de hoy que nos acompaña. Y qué bueno que se comprometan ya y hay que hacer, ¿sí? Recuerden que esto apenas llevamos tres, nos falta la próxima clase de vamos a ver el día martes de la próxima semana, estaríamos trabajando con tocar, con la araña, que vamos a tejer nuestra telaraña para obtener nuestro sustento y en los diferentes ámbitos del sustento, ¿sí? Compañeros, pues de mi parte sería todo. No sé si hubiera algo que compartir o alguna duda que tengan ustedes y pues si podemos responderlo, pues aquí estamos, ¿no? Y también si no podemos, también lo vamos a investigar, lo vamos a conseguir esa información. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues ustedes dirán, ¿no? Todo clarito como el agua de Tezcatlicoca. Maestro, yo sí tengo una duda. Sí, bueno. Maestro, Sí, adelante, hermanito. perdón, yo sí tengo una duda. Ujú. Esa lámina que nos mostró ya para finalizar la presentación, donde dice, cuando decimos la novena, en alguna de estas está su novena. Cuando dice novena, ¿son los señores de la noche? Y si son los señores de la noche, ¿son estos mismos? No, no son los mismos. ¿No? Aquí, aquí ya nos enseñan realmente con quién trabajar. Yo sé que quizá mi señor de la noche es Zipáclice, Yeyecan. Bueno, si me llegara a salir que mi señor de la noche es con Tepeyolotli, ¿no? Y aquí lo puedo escoger es con Osomatli. Aquí ya es más opcional. Yo digo que mi señor de la noche lo quiero trabajar con el coyotito, pues con el coyote. Y aquí no está tan solo el coyote. Tiene a los celos por los cuatro rumbos, tiene a Osomatli, tiene a Tecusistecat, tiene a Malinali. Ya son como que lo que vamos a utilizar. Haga de cuenta, usted dice, yo quiero trabajar con, por ejemplo, con Tepeyolotli. Ah, con el espíritu de la montaña. Se encarga de trabajar todas las noches con el espíritu de la montaña. ¿Cómo? Intentando comunicarse telepáticamente con el aire, con los animales, con las plantas, porque eso le llama a usted, ¿no? No toda la noche, a lo mejor una hora, inclusive con su mascotita y platicar con ellos. Estoy trabajando esa parte, mi energía. Y aquí es muy opcional, ¿no? Ya no porque me llega al tonal, no, pues yo quiero esto. Y de aquí retomé hasta el coyotito, porque es opcional.
¿no? Es como te ponen el buffet. A ver, aquí está el buffet. Escoge uno. Solo que aquí no es regalo. Solo que aquí no es comida, es compromiso. ¿Sí? Es compromiso y trabajo. Y sobre todo, ayuno para forjar tu cuerpo espiritual, emocional y físico. Les decía yo, ayuno de palabra. Bueno, hay un ayuno de que no se trata de que no voy a hablar. Sí, pues en mi trabajo tengo que estar hablando con los niños. No, es que yo no voy a estar criticando, juzgando. Ujú. Y lo principal, juzgándome a mí mismo. Híjole, voy. No, 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 ya, tranquilo. Vamos a hacer el trabajo. Nos comprometimos a hacerlo. Que mira mi compañero. Ah, tranquilo. Aquí te vas a ayunar, ¿no? Emociones. Y que yo soy muy alterado, dicen los chavos ahora, muy tóxico. No, no, tranquilo, no te enojes. Tiene solución. Todo es perfecto, decía la abuelita Zipac, ¿no? Ese es el tipo de ayuno que debemos de practicar. ¿Sí, hermanitos? Bueno, Casocamati, y pues depende de nosotros, ¿sería? Sí, hacer una lista de nuestros miedos. Yo les decía, aquí ustedes le pueden incrementar creatividad, actividades, no lo sé, con las artes. Todos nosotros somos Zipacli, tenemos una creatividad con el Toshli, ¿no? Pero bueno, hermanitos, Tlazocamati Miek, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado en la clase de hoy. Mañana sí, mañana nos vamos de festejo y pues a ver si regresamos el jueves. ¿No es cierto? Ahorita es que en jueves, el jueves vamos a dar repaso. Tlazocamati, Temastiani. Maestra, buenas noches. Tlazocamati. Buenas Eso que noches, tanto hermanitos. aquí. Cansen, Tlapoyahualti, Tlapoyahualti. Maestra, una pregunta. Tlapoyahualti, Temastiani.